Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy veremos cómo almacenar datos en la base de datos InfluxDB. Guardaremos todas nuestras series de consumos, actuaciones, todo lo que queramos lo iremos guardando en nuestra base de datos InfluxDB. Asimismo, vamos a ver también cómo ver esos datos históricos y presentarlos en el Grafana, en una primera toma de contacto con la herramienta de gráficos Grafana. Así que, si os ha gustado, adelante vídeo. Vamos a ver cómo podemos escribir en nuestra base de datos InfluxDB. Si os acordáis, tenemos aquí el ejemplo de los vídeos anteriores, os dejaremos un enlace para que podáis ver el vídeo anterior, en el que tenemos un enchufe de Seli, en el que estamos leyendo sus datos por MQTT, ¿vale? Y los estamos pintando en el interfaz gráfico de Node-RED para poder ver el búmetro con el Node-RED, ¿vale? Vamos a ver el Node-RED, ¿vale? El búmetro. Si os fijáis ahora mismo, el enchufe no está consumiendo nada. Vamos a ponerle algo a cargar para que consuma y podamos ver el valor. Venga, ponemos el valor, lo actuamos, bueno, lo toco solamente aquí y ahora mismo se pone a consumir, ¿vale? Debería consumir porque además el móvil este no está cargado del todo, efectivamente, ahí lo tenéis, 12 vatios, ¿vale? Bueno, perfecto. Pues ahora vamos a ver cómo podemos guardar estos mismos valores del enchufe termo, cómo lo podemos guardar dentro de InfluxDB, ¿vale? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en el InfluxDB, instalarlo ya lo instalamos en el vídeo del otro día, lo que vamos a hacer es crear una base de datos, es decir, crear un almacén de información. ¿Cómo? Desde el interfaz de SSH, ¿vale? Perdón. Ya sabéis, utilizamos PuTTY para entrar en la Raspberry. Mi usuario es Pi y mi password es Raspberry. Vale. Entonces, el comando para poder crear una base de datos es este. ¿Vale? No os preocupéis que lo vais a tener pegado abajo, ¿vale? Básica, principalmente docker exec. ¿Por qué? Porque vamos a ejecutar un comando dentro de la máquina virtual, el contenedor de Docker de InfluxDB, ¿vale? Entonces, docker exec es para ejecutar en un contenedor. -ite porque es para que nos peguemos al terminal y podamos ver el resultado de la ejecución dentro de nuestra pantalla. InfluxDB es como llamamos a la máquina, ¿vale? Es como hemos llamado nosotros al contenedor. Luego, tenemos el comando execute, el comando influx, que es el comando que ejecuta el cliente de InfluxDB para hacer acciones sobre el InfluxDB, menos execute, que lo que va a hacer es ejecutar una consulta sobre la base de datos, sobre el InfluxDB, ¿vale? En concreto va a ejecutar lo que está entrecomillado, va a crear el create database y el nombre del database. Entonces, ¿qué es lo que es? Crear, database, y mi casa, pues el nombre de la base de datos que le queremos poner. Yo la voy a llamar, por ejemplo, pues eso, mi casa, o sí, mi casa mismamente, ¿vale? Con esto ya hemos creado la base de datos, es decir, ya tenemos una base de datos creada que se llama mi casa. Vale, pues venga, vamos a empezar con el Node-RED a escribir estos datos. Primero, tenemos que saber qué queremos escribir, ¿vale? Yo lo que quiero escribir es esto, que si os acordáis, es la lectura, ¿vale? De Selis Thermocasa Relay Power, ¿vale? Fijaros, vamos a leer, o estamos leyendo del MQTT, el tópico Selis Thermocasa Relay Zero Power, que es la cantidad de vatios que está consumiendo este enchufe, ¿vale? Esto lo pasamos por un nodo set que lo que hace es convierte el payload en un número, ¿vale? Porque recordar que los payload, ¿vale? Vienen siempre, ¿vale? Si hacemos una conexión con un debug, los payload vienen siempre en texto, ¿vale? Porque los payload de los MQTT, ¿vale? ¿Lo veis? Viene en un texto, en un string, ¿vale? Entonces lo que hacemos es lo convertimos en un número y al convertirlo en un número, ¿vale? Ya podemos guardarlo en la base de datos como número. Insisto, esto es muy importante, ¿vale? No puedes guardar un string en la base de datos así tan alegremente. ¿Por qué? Porque sobre este valor en particular luego vamos a hacer un montón de cálculos, ¿vale? Luego vamos a calcular el consumo de un día, cuántos kilovatios hora se han consumido en un día, con lo cual si tú lo guardas como un string
luego no se pueden hacer cálculos sobre él, ¿vale? Entonces es muy importante que lo que son números se guarden como números y no se guarden como otra cosa, ¿vale? ¿Veis? Esto ya estamos aquí guardando un numerito, ¿vale? Vale, pues entonces, ¿cómo hacemos para guardar, o sea, para utilizar el nodo InfluxDB? Vale, el nodo InfluxDB tenemos dos, ¿vale? El in y el out. El in es para ejecutar consultas sobre la base de datos y poder obtener datos de la base de datos, que desde Node-RED no tiene mucho sentido utilizarlo, aunque se puede, no hay problema, pero no tiene tanto uso como realmente tiene el out. El out es para escribir en la base de datos, es decir, que tú le metes aquí un valor y él te lo va a escribir en la base de datos, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, configurar la caja, ¿vale? Hay que ponerle un nombre. Yo lo que voy a decir es grabar a Influx, ¿vale? Y tienes que crear una conexión con tu servidor, ¿vale? Como no hay todavía ninguna, le doy a editar y creo una. La IP, ya sabéis, pues la 192.168.191, en mi caso, en el vuestro, el que sea. La database, el nombre de la database que acabáis de crear. En mi caso, fijaros que yo la he llamado mi casa. Y username y password, si has puesto seguridad, pues tienes que ponerlo. Si no, obviamente no hace falta, ¿vale? Nombre de la cajita, pues el nombre de la cajita va a ser conexión BBDD, base de datos. Vale. Solo hay que configurar el servidor, ¿vale? Bueno, por cierto, si se me ha olvidado decirlos que la versión que tenéis que poner es esta, ¿vale? ¿Por qué? Lo podemos comprobar. Si yo en vez de ejecutar execute esto, ejecuto menos versión, ¿vale? Esto me devuelve la versión de InfluxDB que tengo instalada, y tengo instalada la 1.8.3, ¿vale? Que no es la 1.8 Flux. La 1.8 Flux lo pondría 1.8-Flux. Yo tengo la 1.8.3, con lo cual no es ni una 2.0 ni una 1.8 Flux, es una 1X, ¿vale? Nada, le doy a update. ¿Y qué es lo último que tengo que escribirle dentro de la cajita de la grabación? La serie que quiero guardar. Influx funciona por series de tiempo. Lo que tú le haces es, tú le mandas un valor numérico, le dices cómo quieres llamar esa serie y él, cada vez que le mandes un valor, lo que va a hacer es guardar ese valor pegándole la fecha exacta, ¿vale? Por fecha entendemos fecha y hora. Fecha y hora exacta, ¿vale? De esa medida, ¿vale? La idea es que tú vas a tener un montón de medidas con su correspondiente fecha y hora, ¿vale? De un mismo valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta medición, que en inglés es measurement, ¿vale? Measurement, ¿qué hay que ponerle aquí? Pues un nombre descriptivo para luego saber cómo referirnos a esta señal a la hora de hacer los gráficos. Yo, por ejemplo, hemos dicho que es el termo de casa, aunque realmente es un SELI que está aquí con el enchufe del móvil, pero bueno, suponemos que es el termo casa, ¿vale? Vamos a llamar a esta medición termo de casa, ¿vale? Le damos al done, le damos deploy y ya está. Ya está grabando. Bueno, todavía no está grabando, ¿por qué? Porque fijaros, no la he conectado, ¿vale? Hay que conectarla. Una vez que la conecte, ya está grabando. Es decir, ahora mismo se están grabando los datos. En el InfluxDB están empezando a aparecer datos. ¿Veis? Este 835, aunque está apareciendo aquí, pero lógicamente, recordad que una misma caja la podéis conectar a tantas como queráis, ¿vale? Puede tener una misma salida, puede alimentar a las entradas que necesitéis, con lo cual este 8.35 ha alimentado a la caja de debug, por eso lo he visto yo en el debug, ha alimentado al interfaz gráfico, luego en el interfaz gráfico ha aparecido, ¿vale? Y además ha alimentado a la caja de InfluxDB, con lo cual se ha escrito en la base de datos. Y diréis, vale, muy bien, pero ¿y cómo veo yo que realmente esto está funcionando? Muy fácil. Si os acordáis, ya tenemos instalado de la vez anterior el Grafana. Pues venga, vamos a empezar con el Grafana. El Grafana, el servicio web, escucha en el puerto 3000, ¿vale? User y password por defecto de la instalación de Grafana que hicimos con Docker es admin. Dais login y por defecto entra. Lo único que os dice que como tenéis el user y el pass por defecto, que tenéis que poner una nueva, ¿vale? Si no queréis, le podéis dar skip. Sí que os aconsejo que tanto a Grafana como luego ya veremos más adelante que se puede securizar Node-RED, todo ese tipo de servicios, si los tenéis pensado presentar en internet, ¿vale? Que es interesante para poderlo consultar desde fuera de casa,
¿vale? Los vayáis securizando ya, ¿vale? Es decir, ya le vayáis poniendo un nombre de usuario y contraseña y bueno para que no os pase nada, ¿vale? Para que esos servicios no estén expuestos en Internet. Ya veremos, ya dedicaremos un capítulo especial para el tema de la seguridad. Vale, esto es Grafana. ¿Qué es Grafana? Grafana lo que es una página web en lo que vais a hacer paneles de control, ¿vale? Donde vais a presentar gráficos, ¿vale? Es decir, en un mismo panel vais a poder hacer más de un panel, todos los paneles que queráis, y en esos paneles, o tablones, ¿vale? Mejor dicho, vais a hacer tablones, ¿vale? Y en esos tablones lo que vais a tener es gráficos en cada tablón, ¿vale? Y vais a poder tener tantos gráficos como queráis por tablón, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle al Grafana de dónde voy a leer los datos, es decirle, crearle una data source, crearle una fuente de datos. ¿Qué fuente de datos va a coger mi Grafana? Pues está muy claro, la fuente de datos que va a coger va a ser mi InfluxDB, donde estoy ahora mismo guardando los datos de mi enchufe, ¿vale? Entonces, me voy aquí en el apartado de configuración y me voy a data source. ¿Vale? Le digo añadir una data source y lo que quiero añadir es un influx, ¿vale? Un InfluxDB y le doy seleccionar. Nombre, un nombre descriptivo, ¿vale? Pues InfluxDB Raspberry. Esto todo va todo igual. El HTTP, pues esto mismo, o sea, la URL es donde escribimos, ¿vale? O donde tiene que escribir el Grafana. Pero bueno, escribir o leer. En este caso es HTTP y la IP de nuestra máquina, porque la tenemos instalada en esta máquina. Recordad que si dividís los servicios, es decir, yo como consejos, ya os lo he dicho más de una vez, yo lo que haría es poner en un sitio el nodo de red y el mosquito y luego separaría el influx por otro lado y el Grafana y el Home Assistant por el otro. O sea, influx y Grafana en un sitio, no de red y mosquito en otro y Home Assistant por el otro. Entonces, si yo separo los servicios, cada servicio tendrá una IP y entonces en función del servicio que apunte, pues tengo que poner una IP u otra, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Me parece que montar esto con Raspberries, todo en la misma Raspberry, va a ir a pedales, ¿vale? Entonces, colocamos la IP donde esté el servicio de InfluxDB, en este caso mi máquina está todo montada en el mismo sitio. Y lo único que tenéis que rellenar más es el nombre de la base de datos, que es mi casa. Si tuvierais user y password, pues user y password. El resto, pues todo por defecto, no hace falta tocar nada, ¿vale? Save and test, y si está todo correcto, data source update, data source is working, todo está funcionando, genial. Ya tengo el acceso a la base de datos configurado. Venga, pues vamos a empezar a hacer nuestro primer panel, ¿vale? En el botoncito de más, creamos los tablones, ¿vale? Los dashboard, ¿vale? Entonces creamos un dashboard y ya fijaros que nos aparece el dashboard, ¿vale? Nos aparece un primer panel vacío en el que además nos aparece un botoncito de, oye, ¿quieres agregar un panel? En inglés se diferencian dashboard, que es se diferencian de paneles, que son los gráficos, ¿vale? Y dashboard, que son conjuntos de paneles, ¿vale? O sea, el panel lo que hace tienes grafiquitos del tipo de que te salgan las narices y los agrupas en dashboards, ¿vale? Entonces vamos a crear nuestro primer panel que simplemente vamos a mostrar en un gráfico la señal que estamos guardando del consumo casa, ¿vale? Fijaros, esto lo primero que nos permite es seleccionar el tipo de gráfico aquí a la derecha en visualización, ¿vale? Tenéis tipos de líneas con números, de barras, de gauges de estos, de tablas, textos. Bueno, ya aquí tenéis mogollón y se pueden instalar, tenéis una sección de plugins y puedes instalar los que te dé la gana, ¿vale? O sea, es muy sencillo, ¿vale? Ahora simplemente vamos a ver una primera aproximación de cómo se hace esto, ¿vale? Entonces, si os fijáis, aquí abajo tenéis las series de los valores que va a representar dentro de la gráfica. Aquí tenéis una primera serie, que es la serie A. Si quieres agregar otra serie, le das al Add Query y te agrega la serie B. Y si le das otra vez, serie C. Si la serie C no la quiero y la quiero borrar, le doy al botón de borrar. ¿Que quiero borrar a la serie B? Pues le doy al botón de borrar. Es decir, vamos a agregar líneas, representaciones de datos al gráfico. En este caso es que solo tenemos un dato, no un dato, sino solo tenemos una serie de datos, que es la serie del consumo de casa, no tenemos más series de datos, ¿vale? Entonces, por defecto tenéis que seleccionar de qué base de datos queréis leer, ¿vale? Esto con que lo hagáis una vez, luego me suena que ya no os lo vuelvo a cambiar, entonces tenéis que seleccionar del InfluxDB de la Raspberry, que es el data source, ¿vale? El origen de datos que hemos configurado.
Muy bien, pues nada, simplemente aquí que hay que seleccionar. Si os fijáis, si le hacéis en clic en Measurement, ¿vale? Tenéis la variable termocasa. Ya él es capaz de leer en la base de datos y ver qué series de datos tenemos, ¿vale? Ve que tenemos la serie termocasa, que ya ve que hay datos, y te deja seleccionarla. Y además es que fijaos qué maravilla, ya nada más la seleccionas, ya él te empieza a pintar datos, ¿vale? Alias, por defecto, en la leyenda del panel que te ha creado, veis que pone termocasa.min, es porque habéis hecho el tipo min en el Grafana. El tipo min es la media, ¿vale? Lo agrupa en intervalos de tiempo, que lo tenéis aquí, el intervalo de tiempo que estás cogiendo, ¿vale? Y sobre todo tenemos el alias. Vamos a ponerle un alias, ¿vale? Vamos a poner termocasa, ¿vale? A la que salgo del clic, ya aquí en la leyenda ya me aparece el nombre de el alias que le hemos puesto a la serie. Vale, cosas interesantes. Ya le podemos dar save, con lo cual ya guardamos el panel, ¿vale? Y además nos guarda también el dashboard. El dashboard, como no lo habíamos guardado nunca, nos pide un nombre para él, ¿vale? Entonces hay que ponerle un nombre al dashboard. Mi primer dashboard, porque los tablones, los dashboard, van nombrados, ¿vale? Para luego poder elegirlos y poder irte a yo qué sé, yo por ejemplo tengo uno que mide todas las señales de... Yo tengo uno, por ejemplo, que me calcula los kilovatios en los diferentes tramos horarios que consumo. Otro tengo que me compara señales, una señal con otra. O sea, hay bastantes tipos de estos, ¿vale? Le das guardar y fijaros, ya tenemos mi primer dashboard y mi primer panel dentro de mi primer dashboard, ¿vale? Aquí el panel, si le doy edit, vuelvo a la misma pantalla y aquí tengo el panel title, que es mi primer panel. Le doy save, ya no me pregunta el nombre del dashboard, si os fijáis, simplemente cada vez que grabas te permite escribir notas en los cambios, ¿vale? Porque como luego creo que te permite hacer un reverse, o sea, volver a una versión anterior por si te has equivocado, pues para que sepas en la descripción como por dónde ibas, ¿vale? A mí ahora mismo no me hace falta. Le doy apply y aquí veo el gráfico. Bueno, primera cosa, puedo hacer zoom. ¿Cómo? Hago así, ping, ¿veis? Y veo datos. ¿Veis? Estos son los datos que se están grabando en mi Raspberry. Lo primero que veis aquí es que, joder, pero qué feo queda este gráfico, ¿no? Que se ven gráficos de puntos y no se ve aquí nada así muy bonito que digamos. Ya, ¿por qué? Porque es que una de las cosas que está haciendo esta consulta, si os fijáis, lo único que hace es lee de termocasa, punto. ¿Vale? Pero aquí tiene una cosa que la lectura que está mandando mi Raspberry, que lo vemos aquí, ¿vale? Veis que esto se hizo en el 17.039, 17.042, es decir, 3 segundos después. Esta vino 3 segundos después. Está, más o menos, si os fijáis, está mandando cada 3-4 segundos, está mandando datos de consumo. Vale, claro, es que lo que está haciendo aquí es eso. Aquí en el 54.06, aquí en el 54.38, es decir, que él me pinta cada puntito que el otro me está mandando. Bueno, pero no podemos hacer que cuando no haya valor, es decir, cuando esto esté vacío, te lo inventes, entre comillas, o sea, supongas que es seguido, pues sí. ¿Cómo? En vez de decirle que ponga nulos, es decir, que no ponga nada, le podemos decir que no, que lo rellene o con el previous, es decir, con el valor anterior que he leído, o con un valor lineal, ¿vale? Y aquí ya tenemos un gráfico bastante más normal o entendible, o lo que todos entenderíamos como un gráfico, ¿vale? Este botón de zoom menos, ¿vale? Este botón es para seleccionar el rango de fechas en el que quiero ver el gráfico. Lógicamente, si yo me pongo a seleccionar un día de enero, el 30 de enero al 31 de enero, esto va a salir vacío, no hay datos, como es lógico, ¿vale? Si le digo los últimos 5 minutos, pues sí. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo estoy escribiendo datos de aquí, con lo cual tengo aquí los 5 minutos. Este botón es para hacer un refresco, es decir, que vuelve a pedir los datos, ¿veis? Y lo vuelve a pintar el gráfico. Vuelve a pedir los datos y lo vuelve a pintar. Si os fijáis, cada vez que le doy a refrescar, lo que está haciendo es echar el gráfico un poquito para la izquierda. ¿Por qué? Porque digamos que la parte derecha del gráfico es un tiempo más moderno, ¿vale? Porque lógicamente cuando le doy a refrescar, toma desde ahora mismo a 5 minutos para atrás, porque es lo que tengo como 5 minutos, ¿vale? Tienes además un botoncito aquí a la derecha al lado del refresco que te permite hacer un autorrefresco. Si yo le digo que autorrefresque cada 5 segundos, ya no tengo que darle yo al botón de refresco, que él cada 5 segundos se va a autorrefrescar. ¿Veis? Se ha autorrefrescado solo y yo no tengo que tocar nada. ¿Vale? Cada 5 segundos se va a autorrefrescar. Vale, ¿qué más cosas podemos hacer?
Aquí tenéis diferentes relative time ranges, es decir, tiempos relativos ya predefinidos, ¿vale? Tenéis 15 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, las últimas 6 horas, ¿vale? Estos son los típicos el último año. Están chulos porque estos suelen ser los que al final casi más utilizas, ¿vale? El mes anterior, o sea, perdón, la semana anterior, el mes anterior, el año anterior, hoy. O sea, es decir, tenéis un montón de opciones, ¿vale? Y sobre todo luego, si queréis una fecha en particular, lo seleccionáis con las fechas, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos ver cómo nuestros datos ya están sirviendo para algo, ¿vale? Es decir, ya hemos visto cómo guardamos datos en el influx, ¿vale? Y cómo los leemos desde el Grafana. Pues aquí ya empieza la gracia. ¿Por qué? Porque ahora ya todas nuestras señales, ¿vale? Toda nuestra señal de consumos y exportaciones que hacemos contra la línea de la compañía ya los podemos guardar en una señal, ¿vale? Con lo cual ya veremos más adelante en mis siguientes capítulos que podremos hacer sumatorios y sacar valores, ¿vale? En rangos y decir, vale, ¿cuánto exporté este mes? Sin depender de la web de Victron o de SolarEdge o de quien sea. Es decir, ya lo estoy guardando yo, ya no me hace falta nadie, ¿vale? Es más, voy a poder calcular las cosas en función de los periodos de tiempo. Es decir, yo voy a poder decir cuando guardo los valores, escribir un parámetro que me va a servir luego a mí para filtrar los datos en plan de, oye, ¿estoy en tarifa P1 o estoy en tarifa P2? ¿Vale? Si estoy en tarifa P2, ¿vale? Me los vas a sumar a los kilovatios de P2. Si estoy en tarifa P1, me los vas a sumar a los kilovatios de la tarifa P1. Así lo que consigo es saber cuántos kilovatios he consumido en P1 y cuántos kilovatios he consumido en P2. Cuántos kilovatios he exportado en P1, cuántos kilovatios he exportado en P2, ¿vale? Con esto ya vamos a ir guardando todas nuestras señales y como la información es poder, vamos a poder guardar nuestra información y a partir de aquí ya lo que nos dé la imaginación. Con datos históricos podemos simular y decir, bueno, voy a hacer una simulación y yo sé lo que he consumido durante todo este año con mis paneles, pero ¿y si hubiera tenido una batería? Bueno, si hubiera tenido una batería, sé que cuando estaba exportando hubiera ido cargando la batería hasta un tope, ¿vale? Y cuando hubiera estado consumiendo hubiera ido descargando la batería un tope, es decir, podemos hacer simulaciones y ver si realmente la batería tendría sentido comprarla o no tendría sentido comprarla, siempre desde el punto de vista económico. Ya sabemos que luego las baterías no solo tienen su punto de vista económico, sino que tienen otros puntos de vista, como poder tener corriente aunque se vaya la luz, poder suplementar la potencia que tienes contratada con lo que dé en ese momento la batería, es decir, yo digo, para el tema económico puro y duro, ¿vale? Entonces, esto es en el vídeo de hoy de Grafana y Influx, ¿vale? Junto con Node-RED. Ya sabéis, si os ha gustado, darle al clic, darle al me gusta, suscribiros, comentar y así podéis ayudar un poco al canal para que podamos seguir haciendo vídeos y que aprendáis de este tipo de cosas, ¿vale? Muchas gracias, un saludo y nos vemos en otro vídeo. Gracias.